Mi nombre es Carlos Campos, soy pediatra neurólogo infantil. Voy a coordinar el resto de las charlas del día de hoy y vamos a iniciar con una muy importante, que es la crisis de migraña en pediatría, a cargo de la doctora Elizabeth Vélez Moncada, pediatra y neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y de la Asociación Colombiana de Pediatría. Con ella continuamos a partir de este momento. Adelante, doctora Elizabeth. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación que me haces. Quiero felicitar al bloque que acaba de pasar, excelentes conferencistas, y muy contenta de estar presentando este tema que para mí es supremamente importante y que me permite darle visibilidad a este tema que ha sido muy importante en adultos, pero que no se le ha dado la importancia que se merece en la población pediátrica. Voy entonces a pasar a presentar mi presentación. Bueno, entonces la agenda para el día de hoy de esta conferencia es la definición, la importancia del tema en pediatría, la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento y algunas controversias en el manejo profiláctico. Las migrañas en niños son más comunes de lo que nos imaginamos. ¿Qué es la migraña? La migraña es un trastorno cerebral que se asocia más comúnmente a dolor de cabeza, sin embargo, puede asociarse a sintomatología no dolorosa que puede ser tan incapacitante como el dolor mismo e inclusive puede durar más que el componente doloroso de la crisis. Un poco complejo, pero es como para dar la importancia que se merece a todos los síntomas que rodean a la migraña. Cuando vamos a hablar de migraña, es importante que revisemos la clasificación internacional de las cefaleas para poder ubicar a la migraña que está dentro de las cefaleas primarias. La clasificación básicamente le da a las cefaleas una importancia de dos categorías fundamentales, primarias y secundarias, y hay otro tercer grupo que es de las otras que son difíciles de categorizar. Dentro de las primarias tenemos a la migraña y a la cefalea tensional, que son las más frecuentes en todas las edades, y las secundarias, que pueden ser de todo tipo, traumatismos, fenómenos vasculares, administración de medicamentos, infecciosas, trastornos de la homeostasis, de origen de dolor facial, craneal, cervical o trastornos psiquiátricos, entre otros. Las migrañas en la población pediátrica tienen una prevalencia aproximada de 7.7%, siendo en la población de niños de 5 a 10 años del 5% y en adolescentes del 15% aproximadamente. ¿Qué ha pasado? Durante la pandemia hemos visto que esta prevalencia ha aumentado. En la consulta hemos visto inclusive prevalencias casi que al doble. La migraña nos ha mostrado que factores tan importantes como los hábitos desencadenan dolores de cabeza y desencadenan muchas migrañas. En los niños menores de 5 a 10 años se afectan niños y niñas por igual. Cuando se va acercando a la adolescencia, esta afectación es principalmente en niñas, así como se presenta en la vida adulta. En la vida adulta también es más frecuente los dolores de cabeza en las mujeres. También los dolores de cabeza se pueden clasificar según el patrón temporal de presentación. Están las agudas aisladas, la aguda recurrente o episódica, las crónicas progresivas y las crónicas no progresivas. En las cefaleas agudas aisladas están las cefaleas de inicio reciente, que llevan muy pocos días y sin historia previa de eventos similares. En las agudas recurrentes o episódicas tenemos los ataques de dolor separados por intervalos libres de síntomas. En esta clasificación tenemos a las migrañas y a las cefaleas tensionales, que son las más frecuentes. Tenemos el patrón de crónico progresivo, donde la frecuencia y la intensidad del dolor aumentan con el tiempo. En esta clasificación tenemos a la hipertensión endocraneana, los tumores, la hidrocefalia y las colecciones subdurales. En la crónica no progresiva tenemos una alta frecuencia y persistencia,
Acá en este grupo está la cefalea tensional y la cefalea diaria crónica. Bueno, entonces es importante que tengamos claros cuáles son los criterios diagnósticos para migraña. Esto principalmente es para los adultos porque, como lo vamos a ver ahora más adelante, en niños pueden diferir en algunos aspectos. Para la migraña sin aura se requiere que el paciente haya presentado 5 crisis o 5 eventos con una duración entre 2 y 72 horas, con al menos 2 de los siguientes síntomas o características: que la localización sea unilateral, pulsátil, con una intensidad de moderado a severo y que se agrava con la actividad física. La migraña se caracteriza por ser de un dolor, de un dolor importante. La migraña no tiene una característica de dolor leve. Y en estos criterios también tenemos que al menos una de las siguientes: náuseas y o vómito, fotofobia y fonofobia. Y para la migraña con aura ya no se requiere toda esta cantidad de 5 crisis, sino solo con 2 eventos de migraña que tenga un aura. ¿Y qué es un aura? Es un síntoma neurológico que revierte al terminar la crisis migrañosa o antes. En el aura pueden ser síntomas visuales, síntomas sensitivos del lenguaje, motores, de tallo cerebral o síntomas retinales. Y al menos debemos tener 3 de los siguientes síntomas o características: mayor a 5 minutos y menos de 60 minutos, la duración del aura. Puede presentarse 2 o más auras a la vez. Al menos una de las auras es unilateral, por ejemplo, con los fenómenos visuales. Al menos una aura tiene un fenómeno positivo. Los fenómenos positivos son aquellos que se agregan al campo visual, como los centelleos o las luces. Y la cefalea se presenta en los primeros 60 minutos de haberse iniciado el aura. Pero ¿qué pasa en los niños? En los niños estas características como tal a veces no se cumplen. En los niños la duración de una crisis migrañosa puede ser mucho más corta. A veces puede ser más corta de 1 hora. La mayoría de los niños tienen síntomas bilaterales. Algunos niños tienen una localización occipital y esto no descarta una migraña. En niños, la osmofobia, o sea, la hipersensibilidad a ciertos olores puede ser más frecuente. Y también en niños se presentan síntomas de activación del reflejo autonómico trigeminal, que son la plenitud auditiva, el enrojecimiento o sudoración facial, la epífora o inyección conjuntival. Bueno, dentro de las cefaleas primarias tenemos que tener en cuenta que a veces en algunos pacientes no podemos separar la cefalea tensional de la migraña. A veces vienen juntas, ¿sí? Lo que hemos llamado una cefalea mixta. La cefalea tensional en los niños puede desembocar en crisis migrañosas, y la migraña crónica que no ha sido identificada o tratada adecuadamente también desencadena en cefaleas tensionales. También esto aplica para niños y para adultos. ¿Por qué es importante saber de migraña en niños? Es la forma más común de cefalea primaria, como ya lo hemos dicho. Es una causa frecuente de incapacidad. Entre el 8 y el 23% de los adolescentes experimentan migrañas y son migrañas intensas. Es una causa importante de ausentismo y de bajo rendimiento escolar. Se encuentra que muchos niños asisten a la escuela con dolores de cabeza que impiden que estén atentos y que esto genere dificultades de comportamiento a la vez. Las migrañas crónicas principalmente alteran la participación de los niños en las actividades extracurriculares y en funciones sociales. Se asocian frecuentemente a ansiedad, fobia escolar, depresión, baja autoestima, trastornos del sueño, y las migrañas fácilmente o se encuentran con cierta frecuencia en pacientes con obesidad. Es muy alta la prevalencia en pacientes con epilepsia y con trastornos alimentarios. Bueno, ¿cómo abordamos la cefalea en niños?
Es importante que al niño en la consulta le demos el papel que se merece. Debemos interrogar al niño porque es el niño el protagonista de estos síntomas. A veces le damos principalmente la oportunidad a los papás de que hablen y hablan durante toda la consulta y a veces ellos maximizan o minimizan los síntomas que el niño ha presentado. Al niño hay que interrogarlo siempre, por más pequeño que sea, mientras el niño tenga la capacidad de expresar, le debemos dar la oportunidad. Hay que interrogarlo sobre si los dolores de cabeza que presenta son de un solo tipo o presenta varios tipos, en qué momento se presenta, qué factores lo ha asociado, cómo se mejora, cómo empeora, cada cuánto se presenta, en qué lugares o en qué situaciones se presenta. A los niños más pequeños le podemos permitir dibujar el dolor. A veces con el solo dibujo podemos identificar que presenta, por ejemplo, características pulsátiles o que le molesta la luz o el ruido. Entonces hay que darle la oportunidad al niño y podemos aplicar las escalas análogas del dolor. Los padres nos pueden apoyar en la consulta con los datos generales del neurodesarrollo. Es muy importante que preguntemos por los hábitos de la familia, porque usualmente los hábitos de la familia son los mismos hábitos del niño. Acostarse tarde, uso excesivo de pantallas, comer tarde, saltar alimentos, ¿sí? E interrogar por dolores de cabeza en la familia. Las banderas rojas, como las vamos a ver más adelante, son muy importantes porque si se presentan debemos pensar más en una cefalea secundaria y no en una migraña. Y realizar un examen neurológico completo donde no vamos a obviar ningún detalle y es supremamente importante realizar el fondo de ojo. Bueno, como hablábamos, ahora uno de los principales objetivos es identificar los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Las cefaleas de inicio reciente que van empeorando en duración o intensidad, la cefalea que tiene características posicionales que aparecen o empeoran cuando el niño se acuesta, cuando se agacha, que aparece con la tos, con los esfuerzos, con las maniobras de Valsalva, que son recurrentes y aparecen en trueno, o sea, que son muy intensas, que duran segundos, o que tienen síntomas neurológicos focales. Que al examen neurológico encontremos una anormalidad o que presenten estigmas neurocutáneos que nos haga sospechar en una esclerosis tuberosa, por ejemplo. En niños es muy importante conocer que ellos presentan síntomas premonitorios y síntomas postdrómicos. Los síntomas premonitorios a veces son desconocidos inclusive por los mismos pacientes o por los padres, pero cuando interrogamos acerca de ellos los encontramos con una frecuencia importante, principalmente en los adolescentes. Estos síntomas premonitorios se pueden presentar horas o inclusive antes de la crisis migrañosa. Los más comunes en niños son fatiga, irritabilidad, cambios de humor, bostezos, micción frecuente, fotofobia. La fotofobia puede empezar antes de la crisis, náuseas, rigidez de cuello, palidez, ojeras. Y en los síntomas postdrómicos, que se presentan en más o menos el 80% de los pacientes, somnolencia, alteraciones visuales, antojos o síntomas asociados con la conducta alimentaria. Para la migraña con aura, la presentan alrededor de un 30% de los niños que tienen migraña. Son crisis recurrentes de síntomas neurológicos que son reversibles, como dijimos ahora. El aura puede durar entre 5 y 60 minutos. Se acompaña o es seguido por la cefalea dentro de los primeros 60 minutos y dentro del aura la más común son los síntomas visuales, seguido del aura somatosensorial primaria, del aura primaria motora o del lenguaje. Entre estas encontramos la migraña hemipléjica, que puede ser familiar o esporádica. Y 25% de los pacientes con migraña pueden presentar un segundo tipo de aura. Algunas consideraciones en adolescentes. En los adolescentes
podemos encontrar migrañas crónicas mucho más frecuente que en los niños pequeños, muy parecido a lo que presentan en los adultos. Podemos encontrar ya los estatus migrañosos y en mujeres, en niñas, la migraña asociada a la menstruación. La migraña crónica es aquella que se presenta con dolores de cabeza por más de 15 días al mes, por más de 3 meses, y 8 días de estos tienen características de cefalea tipo migraña. El estatus migrañoso es aquel que dura por más de 72 horas. Casi siempre este debe ser manejado en el servicio de urgencias. Y la migraña asociada a la menstruación es una migraña muy intensa, muy incapacitante. Afortunadamente no es tan frecuente. Está favorecido por la disminución de estrógenos en la sangre, y los criterios para pensar en migraña asociada a la menstruación es que se presente 2 días antes y durante los 3 primeros días de la menstruación, por lo menos 2 de 3 ciclos menstruales. Bueno, en niños hay unas condiciones episódicas que pueden estar asociadas a migraña, y esto se ha visto es porque los niños que presentan las siguientes condiciones que ya vamos a revisar, se ha visto que a medida que van creciendo o años después, estos niños empiezan a presentar migrañas típicas y con frecuencia tienen antecedentes familiares de migraña. Estamos hablando entonces del síndrome de vómito cíclico, de la migraña abdominal, del vértigo paroxístico benigno, de la tortícolis paroxística benigna, del cólico infantil y de la hemiplegia alternante de la infancia. Es importante aclarar que estas condiciones episódicas se llega al diagnóstico de migraña primero descartando causas orgánicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el síndrome de vómito cíclico, en la migraña abdominal, estos niños primero han pasado por estudios por pediatría, gastroenterología, y tenemos en cuenta pues, como que ya se han descartado todas estas causas y nos llenamos de razones cuando hay un antecedente familiar importante de migraña. En el síndrome de vómito cíclico se puede presentar entre 4 a 9 años, son vómitos recurrentes que pueden durar de horas a días, se pueden presentar aproximadamente 4 vómitos por hora y los ataques pueden durar entre 1 hora hasta días. La migraña abdominal también es de población escolar, es un dolor abdominal moderado, difuso, moderado a severo, que se ubica en la línea media, puede durar horas a días y se asocia a anorexia, náuseas, vómitos. El vértigo paroxístico benigno es de niños más pequeños, 2 a 4 años, es de inicio abrupto y puede asociarse a ataxia y mareo, puede durar minutos a horas, se puede asociar a nistagmus, vómitos y ataxia. La tortícolis paroxística benigna es de lactantes más pequeños, 2 a 5 meses de edad, y consiste en episodios de desviación de la cabeza, desviación unilateral que puede durar minutos a días, se acompaña de irritabilidad, ataxia, palidez. El cólico infantil tiene un pico a las 6 semanas, se caracteriza por un llanto excesivo, también se ha denominado, se denominaba antes llanto excesivo del lactante. Se caracteriza en su duración porque puede durar más de 3 horas en el día y más de 3 días a la semana. La característica de estos niños es que la mayoría de sus mamás sufren de migraña. Y tenemos la hemiplegia alternante de la infancia, que se presenta antes de los 18 meses de edad. Como su nombre lo dice, son episodios de hemiplegia alternante que puede durar de minutos a días. En ocasiones se puede asociar a momentos de encefalopatía, posturas distónicas, a movimientos coreoatetoides y a síntomas autonómicos. Supremamente importante que estas condiciones episódicas se resuelven completamente y tiene intervalos en los que el niño está completamente normal. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento son: uno es el tratamiento de la fase aguda y otro el tratamiento de profilaxis o preventivo. En la fase aguda, el objetivo es suprimir la crisis, abortar la crisis y aliviar el dolor. En la profilaxis
o el tratamiento preventivo lo vamos a considerar en aquellos niños que tienen dolores de cabeza frecuentes, que tienen más de 3 o 4 crisis por mes, o independientemente del número de crisis, son cefaleas incapacitantes. En el manejo agudo, lo más importante es identificar rápidamente los síntomas. Ya sabemos que los niños pueden tener prodromos, entonces tenemos que educar a las familias para que aprendan a leer los síntomas de los niños y podemos iniciar un manejo mucho más rápido si conocemos los síntomas prodrómicos o apenas el niño diga que tiene el dolor de cabeza. En algunas familias, afortunadamente pocas, creen que el dolor de cabeza en los niños es muy raro o que cuando lo presentan el niño lo hace por llamar la atención o porque se está haciendo. ¿Sí? Usualmente cuando un niño tiene dolor no se está haciendo, es porque en realidad tiene el síntoma. ¿Sí? Entonces debemos animar al niño para suspender la actividad, ya sea el juego, las actividades escolares, llevarlo a un lugar tranquilo, de poca luz, poco ruido, permitir que descanse y que duerma si es posible. Muchos papás tienen miedo de cuando el niño tiene una crisis de migraña que duerma por temor a que algo malo le suceda o a que se muera en la crisis. Entonces también hay que educar a esos padres de que es muy importante de que el niño se aísle, descanse y duerma. Doctora, 2 minutos. Perfecto. Hidratación. La hidratación la debemos hacer rápidamente, evitar suministrarle alimentos a los niños si tienen náuseas, por ejemplo, y los analgésicos tan pronto sea posible. El manejo agudo de primera línea tenemos los AINES y el acetaminofén. El ibuprofén ha mostrado superioridad y a algunos niños les va muy bien con el acetaminofén. Tenemos que recordarle a los papás que hay que limitar su uso a máximo 4 días a la semana, máximo 15 días por mes. Acordémonos que existe una entidad que es de dolores de cabeza favorecidos por uso excesivo de analgésicos. En segunda línea tenemos los triptanes. Los triptanes básicamente es para cuando no hay una buena respuesta a los AINES o al acetaminofén. Tenemos 4 triptanes aprobados por la FDA para mayores de 12 años, solamente uno aprobado para mayores de 6 años, que es el rizatriptán. En Colombia tenemos disponibilidad nasal el solmitriptán, que es fundamental cuando los niños tienen síntomas, muchos síntomas de náuseas y vómitos. Estos se deben limitar a no más de 2 días a la semana y menos de 10 días al mes. Las contraindicaciones pues ya son conocidas: hipertensión, enfermedad vascular, malformaciones cerebrovasculares, embarazo, y hay una contraindicación relativa para migraña hemipléjica o basilar. Los antieméticos son muy importantes principalmente cuando estamos manejando una crisis migrañosa en urgencias asociada a vómitos y náuseas que no permiten el manejo analgésico vía oral. En cuanto al tratamiento preventivo, se ha visto en niños que lo más importante son las medidas no farmacológicas. Ya lo vamos a ver. Estos son los más importantes, los cambios en los estilos de vida. Tenemos que evaluar el sueño, la hidratación, la actividad física y la alimentación. Siempre tenemos que evaluar el sueño y yo diría también los hábitos que tenemos ahora o que tienen los niños del uso excesivo de pantallas que impide un sueño adecuado. Las recomendaciones para el sueño en niños y adolescentes de la Academia Americana de Medicina son, los tenemos que conocer para poder informarlos a los padres. Para niños de 3 a 5 años, la recomendación de horas de sueño es de 10 a 13 horas, incluyendo las siestas. Para niños de 6 a 12 años, de 9 a 12 horas. Y para los adolescentes en general, de 8 a 10 horas. Bueno, es supremamente importante prevenir y tratar los factores estresantes, como vimos ahora. La cefalea tensional desencadena muchos episodios de migraña, entonces también tenemos que identificar y tratar el estrés escolar y o familiar, cualquier forma de abuso,
el acoso escolar y los trastornos del ánimo. En cuanto a las intervenciones comportamentales, están descritas y tienen evidencia la terapia cognitivo-conductual, la terapia de sueño y el biofeedback que se asocia o que se refiere a la enseñanza a los pacientes a que aprendan a medir las respuestas físicas al estrés. En cuanto a los fármacos, ¿qué puedo decir? Que la gran mayoría no han demostrado una eficacia como lo quisiéramos. En los estudios realizados en niños han mostrado que que no han sido tan efectivos como con el placebo cuando se hacen estudios comparativos. De los más estudiados o de los que más evidencia tienen en niños es la flunaricina y el topiramato. ¿Sí? El topiramato es el único aprobado por la FDA para profilaxis en adolescentes. En cuanto al ácido valproico, al valproato de sodio, también tiene una efectividad similar al topiramato. En cuanto a la toxina botulínica, los estudios en niños son extrapolados de la población adulta y algunos estudios en adolescentes no han mostrado beneficio superior al placebo. En resumen, en niños sigue siendo muy importante todas las medidas encaminadas a mejorar los estilos de vida saludables. Hay algunos estudios que demuestran o que están mostrando que algunos suplementos como la riboflavina, la vitamina D, el magnesio, la melatonina y la coenzima Q10 pueden dar alguna mejoría en algunos niños. Los estudios de neuroimagen en general no los necesitamos, ¿sí? Esto depende de la historia y del examen físico. Debemos considerar la posibilidad de una lesión ocupante de espacio si tenemos una cefalea reciente de menos de un mes de evolución, si no hay historia familiar de migraña en la familia, si hay un examen neurológico anormal, si se acompañan de eventos paroxísticos como convulsiones o hay un cambio en el patrón del dolor. En conclusión, el dolor de cabeza es muy común en los niños y en los adolescentes. La mayoría de ellos presentan una cefalea primaria, siendo la migraña la más frecuente. Los AINES y el acetaminofén son eficaces en el manejo agudo, pero tenemos que evitar el uso excesivo para prevenir dolores de cabeza por abuso de analgésicos. Los triptanes han demostrado que son eficaces en niños y en adolescentes y el tratamiento preventivo debe enfocarse en 3 aspectos: la asesoría en los estilos de vida saludables, las recomendaciones para el manejo agudo en casa y el tratamiento preventivo con el medicamento más apropiado para la edad y condiciones del niño.